Función parte entera o también conocida como función escalonada. Esta función asigna a cada número real x el entero más próximo hacia su izquierda. Podemos simbolizarla de la siguiente manera: e de x, que es el nombre de la función, es igual a la parte entera de x. La función parte entera tiene esta simbología, es decir, está encerrada entre paréntesis de tipo corchete. El dominio de la función parte entera o escalonada son todos los números reales y el recorrido de la función parte entera son los números enteros. Hay que mencionar que se llama parte entera o escalonada porque al momento de graficar esta función tiene la forma de escalera, es decir, va de esta manera. Es decir, está formada por infinitas rectas o funciones constantes. A continuación, veremos algunos ejemplos para irlas comprendiendo. La parte entera de todo número entero es el mismo entero. Por lo tanto, la parte entera de 2 es 2. La parte entera de 0 es 0. La parte entera de menos 4 es menos 4. La parte entera de menos 6 es menos 6. Ahora, para números decimales, por ejemplo, la parte entera de 0.5, el 0.5 más o menos en la recta numérica está ubicado acá, 0.5. Por lo tanto, la parte entera de un número decimal es buscar el entero más cercano a la izquierda de dicho número. Y el entero más cercano a la izquierda de 0,5 es el 0. Por lo tanto, la parte entera de 0,5 es 0. Parte entera de 1.76. 1.76 en la recta numérica se ubica más o menos por acá. 1.76. Por lo tanto, el entero más cercano a la izquierda de 1.76 en la recta numérica es el 1. Parte entera de 2.874. 2.874 más o menos se ubica por acá. El entero más cercano a la izquierda de dicho número es 2. Parte entera de menos 1.16. Con los números decimales negativos debemos tener cuidado en este caso porque recordemos que es el entero más cercano a la izquierda. Menos 1.16 más o menos está por acá. Y el entero más cercano a la izquierda es menos 2. Parte entera de menos 2.42. El entero más cercano a la izquierda de menos 2.42 más o menos por acá es menos 3. Parte entera de menos 0.25. 0.25 más o menos por acá. El entero más cercano a la izquierda será menos 1. Bien, aquí hemos definido cómo debemos buscar la parte entera de un número. A continuación, graficaremos las funciones parte entera. Aquí tenemos la función f de x, que es igual a la parte entera de x. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que tener claro primero es cómo va a ser la gráfica. Como fuera de la parte entera hay un número positivo que es neutro, la forma de la gráfica debería tener esta forma en los escalones de la función. Por lo tanto, debería darnos una gráfica de esta manera. Para poder realizar una gráfica más o menos buena, aproximada, es conveniente seguir los siguientes pasos. Primero hacer una tablita de valores. En este caso, parte entera, vamos a partir con 0. Parte entera de 0 es 0. Y esto genera un intervalo, el x, ¿cierto? Que va a ser el intervalo entre 0, incluido, o menor o igual, y 1. Por tanto, esta columna de x está relacionada con este intervalo. Cuando x vale 1, la parte entera de 1 es 1. Por lo tanto, el intervalo generado es entre 1, incluido 2. Parte entera de 2, 2. Por tanto, la parte entera de 2 es 2. El intervalo generado entre 2 y 3. Cuando x vale 3, parte entera de 3 es 3 también. Por lo tanto, el intervalo es entre 3 y 4. Así podemos continuar infinitamente, incluso incluyéndole números negativos. La gráfica más o menos tendrá esta forma. Como parte de 0, el intervalo entre 0 y 1, por lo tanto entre 0 incluido y el 1 abierto, una pelotita blanca.
incluido, cuando es menor o igual, va a ser pelotita negra o ennegrecida, y cuando es menor, pelotita blanca. Por lo tanto, así, y lo vamos dibujando, no necesariamente tenemos que guiarnos por los intervalos, pues los demás son valores constantes, por lo tanto la gráfica es bastante simétrica. Entonces aquí vamos copiando el siguiente, así formando escalones. Podemos continuar acá, y aquí pelotita negra acá, aquí es blanca, para que se note un poco más, y blanca, pelotita negra. Pues bien, tenemos la forma de la función parte entera, que es como habíamos definido previamente. También otros parámetros importantes a considerarse es que la función parte entera tiene un dominio. El dominio de la función parte entera son todos los números reales, el recorrido son los números enteros, el punto de corte con el eje X, en este caso, para establecer puntos de corte con el eje X, ahí en la parte entera, en la función parte entera, no es un punto propiamente tal, sino que es un intervalo. Y lo podemos ver en la gráfica. Por ejemplo, cortan el eje X o el eje de las abscisas entre el intervalo 0 y 1. Por lo tanto, debemos escribirlo como intervalo, entre el 0 incluido y el 1 sin incluir. Corte del eje, con el eje Y, el intervalo de corte con el eje Y, podemos verlo en la gráfica. Aquí está el eje Y. Va entre 0 y menos 1. 0 y menos 1 sin incluir. Por ejemplo, si nos pidiesen la parte entera de 1.5, que está por acá más o menos, nosotros buscamos en la gráfica y la parte entera de 1,5 es 1. Si nos piden la parte entera de menos 1.23, más o menos por acá está menos 1.23, la parte entera va a ser menos 2. También se nos pueden pedir algunos cálculos, por ejemplo la parte entera de menos 4,5. Recordemos que el entero más cercano de menos 4,5 a la izquierda va a ser el menos 5, más 2 por la parte entera de 0,5, más o menos para acá, la parte entera de 0,5, el entero más cercano a la izquierda es 0. Por lo tanto, al resolver la operación, obtenemos que nuestro resultado final es menos 5. Son ejemplos que uno puede concluir a partir de una interpretación de una gráfica. Ejemplo B, función parte entera de menos parte entera de x. En este caso, si la comparamos con la función anterior, que es básicamente la misma, en este caso tenemos un signo negativo fuera de ella, por lo tanto la forma de la gráfica va a tener de esta manera, es decir, en este sentido. Recordemos también que la función parte entera no es una función que crezca o decrezca, pues está formada por infinitas rectas constantes, por lo tanto no es una función que va a crecer o decrecer. Por lo tanto ese concepto no existe en una función parte entera. Le damos unos valores en nuestra tabla de valores, cuando equivale a 0, la parte entera de 0 es 0, y el 0 no tiene signo, por lo tanto va a ser 0. El intervalo generado entre 0 y 1. Cuando el equivale a 1, parte entera de 1 es 1, pero con el signo negativo fuera es menos 1. Por lo tanto, el intervalo generado va a ser entre 1 y 2. Cuando vale 2, parte entera de 2 es 2. El entero, ¿cierto?, va a ser menos 2. La función f de x, por lo tanto, el intervalo generado es entre 2 y 3. Cuando vale 3, parte entera de 3 es 3. Con el menos fuera queda menos 3. El intervalo generado es entre 3 y 4. Graficamos, recordemos que va a tener esta forma, por lo tanto, entre 0 y 1, 0 y 1 siempre es importante ubicar el primer intervalo, entre 0 y 1, porque los demás, como es simétrica la gráfica, lo vamos dibujando simplemente siguiendo la orientación que va a tener la función. Por lo tanto, aquí, después, negrito, blanco, pelota negra, blanca, y vamos siguiendo la forma. Y así podemos seguirla dibujando infinitamente. Otros parámetros, el dominio de la función, en este caso son todos los números reales, el recorrido son todos los números enteros, pues recordemos que aquí está el recorrido, y como podemos observar, 0, menos 1, 2, menos 3, son números enteros. Intervalo de corte con el eje X, podemos verla en la gráfica, va entre 0 y 1 sin incluir. Punto de corte con el eje Y, aquí podemos ver que va hacia arriba, por lo tanto va a ser entre 0 y 1 sin incluir. Ejemplo C, tenemos la función f de x. F de x, ¿cierto?, es igual a parte entera de x más 3.
podemos observar que fuera de la parte entera hay un signo positivo, por lo tanto la gráfica debería tener esta forma. Tabla de valores, vamos a colocar algunos valores. Cuando x vale 0, 0 más 3, 3, parte entera de 3, 3. Intervalo generado entre 0 y 1. Cuando x vale 1, 1 más 3, 4, parte entera de 4 es 4. Intervalo generado entre 1 y 2. Cuando x vale 2, 2 más 3, 5, parte entera de 5 es 5. El intervalo generado con este 2 es entre 2 y 3. Si podemos darnos cuenta, va siempre con números enteros y correlativos. Cuando vale 3, 3 más 3, 6, parte entera, por lo tanto el intervalo es 3 y 4. Pues bien, así podemos continuar infinitamente. Ahora, por ejemplo, para poderla graficar, podemos hacer lo siguiente: tomar lo que está dentro de la parte entera, x más 3, lo igualamos a 0, y x vale menos 3, por lo tanto indica que la gráfica se desplaza a este lado. ¿Y qué es lo que se desplaza a este lado? Es como considerar a la función que habíamos definido en el ejemplo A, que es esta gráfica. Esta gráfica es f de x, parte entera de x, tiene este comportamiento. Por lo tanto, aquí está el 0, y como en el ejemplo que estamos desarrollando es menos 3, este punto 0 lo ubicamos, o este punto ennegrecido, perdón, lo ubicamos en la posición 3, acá, en menos 3, perdón. Nos desplazamos menos 3 unidades. Por lo tanto, aquí estaba el punto ennegrecido del ejemplo A, por lo tanto, al desplazarla 3 unidades nos queda por acá. Aquí estaría el punto ennegrecido y después formamos el intervalo 0. Y vamos siguiendo la simetría de la función. Aquí, pelotita negra, blanca, pelotita negra, blanca, blanca, pelotita negra, y para lo que hubiese continuado. Dominio de esta función son todos los números reales. El recorrido de la función podemos ver que son, en este caso, todos los enteros, ¿ya? Solamente colocamos valores para que sea positivo, pero también podemos colocar valores para que esto nos dé negativo. Intervalo de corte con el eje X, podemos observar que va entre menos 3 y menos 2 sin incluir. Intervalo de corte con el eje Y, bueno, aquí nos faltó colocar, pero debería ir entre el 3 y el 2, podríamos colocarlo, ¿cierto? Entre 3 y 2. Entre 3, intervalo de corte con el eje Y va entre 2 y 3, entre 2 sin incluirlo hasta el 3 incluido. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando la gráfica se va desplazando. Así es decir, entre 2 y 3. Ahí sale un poco más claro en el video. Punto de corte con el eje X, o intervalo de corte con el eje X entre menos 3 y 2. Y para el eje Y va entre 2 y 3. 2 y 3, incluido el 3 sin incluir el 2. Ejemplo D. Tenemos la función parte entera de x menos 1. Al tener un signo positivo fuera de él, por lo tanto, esta gráfica va a tener esta forma. Tabla de valores, cuando x vale 0, 0 menos 1 menos 1, parte entera de menos 1, menos 1. Intervalo generado para esta columna del x entre 0 y 1. Cuando vale 1, 1 menos 1, 0, parte entera de 0, 0. Por lo tanto, va a ser entre 1 y 2. Cuando vale 2, 2 menos 1 es 1. Parte entera de 1 es 1. Ya 2, x menor que 3. Cuando vale 3, 3 menos 1 son 2. Por lo tanto, va a ser entre 3 y 4. Y así podemos continuar infinitamente. Tomando en consideración la función que hemos definido como en el ejemplo A, que es f de x es igual a parte entera de x, para poder saber hacia dónde se dirige esta gráfica, lo que debemos hacer es tomar lo que está dentro del corchete, x menos 1, lo igualamos a 0 y x vale 1. Es decir, se desplaza una unidad, en este caso hacia la izquierda, de la función que dimos como ejemplo en el ejemplo A. Por lo tanto, en el ejemplo A teníamos la función f de x es igual a la parte entera de x, y teníamos aquí la pelotita negra, por lo tanto aquí nos desplazamos una unidad hacia acá, que quedaría acá, y hacia allá dibujamos
el otro intervalo. Y vamos dibujando en este caso, como la gráfica tiene esta forma, el siguiente intervalo va a estar acá, así, allá, acá, pelotita negra, blanca y negra, y así infinitamente, si queremos seguirla dibujando. Dominios de esta función son todos los números reales. El recorrido son los números enteros. Intervalo de corte con el eje X, podemos observar que va entre 1 y 2, 1 incluido, 2 sin incluir. Intervalo de corte con el eje Y, podemos ver que va entre menos 1 y 2 sin incluir. Ejemplo E, tenemos la función parte entera de x partido 2. Pues bien, comenzamos a darle algunos. En este caso podemos ver también que fuera de esta función parte entera hay un signo positivo, por lo tanto la gráfica va a tener este comportamiento. Tabla de valores, cuando x vale 0, 0 partido 2, 0, parte entera de 0 es 0, por lo tanto un intervalo que se genera entre 0 y 1. Cuando vale 1, 1 partido 2, ¿cierto? Es 0,5, parte entera 0,5 es 0, y el intervalo generado va entre 1 y 2 también, para que nos dé 1, ¿cierto? 1 y 2. Claro, cuando vale 2, 2 partido 2 nos da 1, y el intervalo generado va a ser entre 2 y 3. Cuando vale 3, parte entera de 3, 3 partido 2 nos da 1,5, la parte entera de 1,5 es 1. Por lo tanto, el intervalo generado va a ser entre 3 y 4. Cuando vale 4, 4 partido 2 nos da 2, parte entera de 2, 2. Intervalo generado entre 4 y 5. Para graficarla, podemos guiarnos por los intervalos. Por ejemplo, nos da 0, el f de x nos da 0, cuando va entre 0 y 1 y entre 1 y 2. Por lo tanto, para dibujar este intervalo, vamos a observar que aquí nos dan dos valores de 0 para la función. Por lo tanto, va a ser pelotita negra en 0, ¿cierto? Parte de 0 y llega hasta el 2 sin incluir. Por lo tanto, va a estar desplazada como 2 unidades. El intervalo tiene 2 unidades para el primer intervalo. Por lo tanto, como esta gráfica es simétrica, tiene esta forma y vamos generándolo las siguientes funciones o los siguientes intervalos, ¿cierto? Siguiendo esta forma, esta simetría de 2 unidades. Es decir, pelotita negra va a llegar hasta el 4. Después, pelotita negra llega hasta el 6. Por lo tanto, aquí va a ser un poco más largo el intervalo. Pelotita blanca acá y llega hasta el menos 2. Por lo tanto, aquí si queremos interpretar, por ejemplo, si nos piden la parte entera de 3, va a ser 1, tal como muestra acá la función. Nos piden la parte entera de 4,5, más o menos por acá, va a ser 2. El dominio de esta función son todos los números reales. El recorrido de esta función podemos ver que también son los enteros. En este caso dimos valores para que nos dé positivo, pero también puede ser que nos dé negativo. Intervalo de corte con el eje X, podemos observar que va entre 0 incluido y el 2 sin incluir. Corte con el eje Y, podemos observar que va entre 0 y menos 1 sin incluir. También es importante considerar lo siguiente, que por ejemplo en el ejercicio anterior, en la letra D, en el ejemplo D, teníamos la función f de x es igual a x menos 1. Esto lo podemos escribir también así. Es decir, aquí de f de x, ¿cierto? Parte entera de x menos 1. Esto también es equivalente a decir parte entera de x menos 1. También podemos escribirlo de esta manera, siempre y cuando este número que está acá sea un número entero. Por ejemplo, si tenemos f de x es igual a x más 7, podemos escribirla como parte entera de x más 7 unidades. Como reitero, siempre y cuando este sea un número entero. Pues bien, aquí hemos definido el concepto de lo que es la función parte entera.